panorama global. Y ya Sí, estamos en comunicación telefónica por vía Meet, ¿no? claro. Lo tenemos ahí y lo estamos viendo para todos aquellos que están viendo la transmisión. A Federico Monteiro, director del Observatorio del Sur Global. Hola Fede, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo están? Muy Bien, bien, Fede. Fede. La verdad que también con muchas noticias a nivel Sí. internacional, sobre todo la primera es que México tiene presidenta por primera vez en su historia y también con una aplastante victoria, ¿no? En cuanto a números. La verdad que sí, se vive un momento histórico en México por varias razones. La primera de ellas, Claudia Sheinbaum, electa la primer mujer presidenta de México en los más de 200 años de historia de ese país. La verdad que representa un momento muy determinante en lo que es la vida política de México. Aparte, un triunfo aplastante, podemos decir, o muy importante, pues estamos hablando de 30 puntos de diferencia con la segunda candidata, que también era una mujer, Xochitl Gálvez, que representaba a una alianza entre los partidos políticos de centro y centro derecha de México. Claudia Sheinbaum, la nueva presidenta, que va a asumir recién en diciembre. En México la transición es larga, Claro. son casi más de 6 meses de duración de esa transición política, es quien va a continuar políticamente el movimiento que lleva adelante Andrés Manuel López Obrador, quien es actualmente el presidente de México, el gran líder del espacio político que se denomina Morena, que vino como a cambiar las reglas de juego de México luego de muchos años de alternancia de distintos partidos que mantenían una misma orientación política más bien neoliberal. ¿Cuáles son las claves que podemos tener para explicar este enorme triunfo de Claudia Sheinbaum? Bueno, lo primero que podemos decir tiene que ver con lo que fue la gestión de Andrés Manuel López Obrador. Tiene muy buenos indicadores en materia económica. Estamos hablando que el salario mínimo en México durante los 6 años que duró el gobierno de Andrés Manuel López Obrador se duplicó, es decir, un aumento de más del 100% del salario mínimo. El salario promedio superó el 25% de aumento, es decir, todos los años fueron ganando el promedio de los salarios 4 o 5 puntos por encima de la inflación, y los salarios más bajos la lograron duplicar. Muy fuertes políticas sociales. Recordemos, México Claro. es un país con enormes desigualdades, Sí. que vivía una pobreza muy larga. Antes de que asumiera Andrés Manuel López Obrador, el salario había quedado estable durante casi 30 años. Y bueno, eso es lo que explica los enormes cambios que han vivido. Pero también hay que decir una fuerte política contra la corrupción, un fuerte discurso de sanear el Estado por parte de Andrés Manuel López Obrador, y una gran pedagogía que Andrés Manuel lleva adelante todas las mañanas con las famosas mañaneras. No sé si oyeron hablar. Todas Exacto, las sí. mañanas Andrés Manuel López Obrador hace una conferencia de prensa donde plantea los distintos temas que a él le parecen centrales y de alguna manera fija la agenda del debate público en México. Eso le permite ser un presidente que está dejando su cargo con cerca del 70% de aprobación. Así que una expectativa muy grande por la llegada de Claudia Sheinbaum. Morena también se alzó con la mayoría de los diputados y senadores, y 7 de los 9 estados, que son las provincias que elegían en México sus gobernadores, también este domingo. Exacto, ¿no? Vemos una política clara también de acompañamiento del pueblo mexicano a un gobierno de López Obrador que va a continuar. Son 6 años en México, no hay reelección, ¿no, Federico? Para comentarle a los oyentes. Así es, y esta es una de las claves por las cuales Andrés Manuel López Obrador construyó una continuidad de su liderazgo en Claro, Claudia Sheinbaum. Digamos, el gran fuerte de Morena es la Ciudad Autónoma de México, que claro. gobierna hace más de 20 años. El Exacto. propio López Obrador fue jefe de gobierno de la Ciudad de México, y Claudia Sheinbaum viene de ser jefa de gobierno de esa misma ciudad, o sea que ya iba preparando la Exacto. continuidad en el ejercicio de la presidencia, por esta razón que vos decís, que no hay reelección en ese país. Los Exacto. desafíos que Sí. tiene por delante Claudia Sheinbaum son muchos, porque ha acumulado Morena un enorme poder en esta elección.
tiene que ver con algunos reformas que Andrés Manuel López Obrador no pudo concretar dentro de su gobierno por no tener las mayorías suficientes en el Congreso. Estamos hablando de reformas de la justicia, las cuestiones con la energía, en particular la energía eléctrica, reformas vinculadas con los organismos electorales y la impronta que la propia Sheinbaum le da, que es una continuidad, pero también con su propia impronta, con sus cambios. Ya de por sí el hecho de ser una mujer, ella dijo, no llegué sola, llegamos todas las mujeres juntas, Claro, sí. hablando también de la deuda pendiente que hay en relación a la enorme desigualdad y violencia de género que se vive en ese país, así como también toda la cuestión de la agenda más del siglo XXI que trae Sheinbaum, vinculado con otro tipo de derechos civiles, la cuestión ambiental y demás. Vamos a ver cómo se prepara la transición en estos 6 meses y qué iniciativas despliega Sheinbaum ya cuando ejerza el rol de presidenta en México. Y seguramente también atentos a lo que suceda con las relaciones con los países de Latinoamérica, ¿no? Claro. Sabiendo también, bueno, saludos que recibió de Lula, de Petro, de Boric, de todos los países en la región más alineados a la política de López Obrador. Y en contraposición, también tenemos que hablar de que el presidente Nayib Bukele asumió su segundo mandato, digamos, en contraposición a la ideología y de dónde se para el punto de vista del tipo de gobierno. Y allí estuvo el presidente argentino también, ¿no? Javier Milei. Efectivamente, el día anterior a las elecciones en México se dio la asunción de Bukele, un presidente que es reelecto con el 86% del electorado, realmente una situación muy llamativa, pocas veces vista que en el marco de la democracia se obtengan esos guarismos. La explicación básicamente tiene que ver con que Bukele logró construir un clivaje en la sociedad salvadoreña a partir de una política de fuerte represión a las pandillas y a las bandas delincuenciales que azotaban ese país, sobre la base de la crisis de representación de los dos partidos tradicionales que habían organizado la política en El Salvador en los últimos años. Estamos hablando de el partido tradicional de la derecha, que era Arena, y el partido de la izquierda, el Farabundo Martí de Liberación Nacional, que era heredero de las fuerzas que habían enfrentado las dictaduras en El Salvador durante los años 70. De hecho, el propio Bukele viene de esa fuerza de izquierda, pero comienza a delimitarse políticamente de esa fuerza política. Fue intendente de la capital del Salvador, pero luego comenzó a delimitarse, fundó un partido que se llamaba Nuevas Ideas, y a partir de ahí empezó a tomar el eje de la seguridad como un eje central de su prédica política. Así logró llegar al gobierno y luego desplegó una política que, aprovechándose de la represión a las bandas delincuenciales, va adquiriendo un carácter bastante autoritario. Pero el apoyo que suscita Bukele es muy relevante. Obviamente ejerce poder de represión sobre la oposición, pero es innegable que ese apoyo existe porque la situación de la inseguridad en estos países de América Central no es similar a la que vivimos nosotros en el Cono Sur, donde Claro. también tenemos situaciones de inseguridad, pero están vinculadas a hechos puntuales. Allí estamos hablando de que las bandas delincuenciales ejercen el poder y le compiten al propio Estado, tienen Claro. zonas liberadas donde ellos manejan, cobran peajes. Si uno quiere poner un negocio, tiene que pagarles a ellos. Y bueno, la sociedad salvadoreña se cansó de eso y vio en Bukele una figura que podía canalizar ese tipo de demandas. ¿Cómo va a seguir para adelante el proceso político? Es un signo de pregunta, pero ha reunido en torno de sí prácticamente la suma del poder público con, obviamente, la oposición y las demandas de muchos sectores que son afectados por la dimensión autoritaria y represiva de su política. Y por último, una noticia que también ha sorprendido quizás ¿no? a nivel mundial fue que Donald Trump fue condenado culpable en un juicio en Estados Unidos, pero aún así continúa su campaña. Recordemos que Estados Unidos está en proceso de esta campaña Claro. electoral que será también muy importante Terrible durante año, este sí. 2024. Sí, bueno, una novedad que sacudió el mundo político norteamericano, que está pensando en las elecciones que va a haber en noviembre,
Estamos hablando de la primera vez en la historia que es condenado en un juicio penal un expresidente norteamericano. En este caso, la situación refiere a los intentos de sobornar a una actriz porno con la que Ujú. salía Donald Trump estando él casado, eh, y para efectuar esos pagos de soborno tuvo que falsificar la contabilidad de una de sus empresas. Cuando comenzaron a investigar esa contabilidad, descubrieron que ahí había un fraude económico y que eso estaba orientado al pago de esta actriz que era amante de Trump en el año 2006, cuando él estaba casado. A partir de el desarrollo de la investigación, se logra comprobar por testimonios de la propia actriz y de quien era el abogado de Donald Trump, que se da vuelta y empieza a testimoniar contra él, toda esta trama de eh, ocultar el flujo del dinero y el destino que tenía. Una historia sórdida que ya había comenzado a darse a conocer en la anterior candidatura presidencial, en 2016, de Donald Trump, y que ahora vuelve a activarse en el marco de esta campaña electoral, que va a estar fuertemente atravesada por la judicialización de la política en Estados Unidos, porque el régimen democrático en Norteamérica vive una profunda crisis. La vimos con el intento de asalto al Capitolio cuando ganó Biden por parte de los partidarios de Trump. Esa crisis política de la democracia norteamericana no cesó y se vuelve a activar en el camino a las elecciones presidenciales de este año. Así es. Vamos a estar atentos entonces a todas las novedades que sucedan también respecto a esa elección que va a ser crucial a nivel mundial durante este año. Y como siempre mencionamos, Fede, que bueno, todas las noticias del panorama global la pueden leer, la pueden seguir también en observatoriodelsurglobal.com. Allí ingresan a la página y también en las redes sociales, ¿no, Lau? Claro, así que todos buscarlos entonces, Observatorio del Sur Global. Bueno, Fede, te agradecemos otra vez por estos minutos acá con nosotros. No, a ustedes, gracias por la conexión. Ahí pasaba entonces Federico Montero, entonces director del Observatorio del Sur Global. Siempre es importante, Lau, poder conocer, ¿no? Claro. Justamente las noticias, porque la verdad que bueno, a nivel internacional lo que veíamos era de este fin de semana, por lo menos habíamos estado leyendo un poco acerca de bueno, la gran victoria de Sheinbaum, que Sí. seguramente traerá sin lugar a dudas a la región. Un tipo de liderazgo distinto. También Ujú. ella se ha mencionado como, bueno, es tiempo de las mujeres Claro, la primera mujer en la que historia, ¿no? asume. Estamos hablando Sí, más de sí, 200 sí. años de historia y que tengan, bueno, su primera mujer presidenta es todo un hito entonces para México. Veremos lo que sucede.